Recording is on. Muy bien. Entonces vamos a continuar con esta sesión 9, que inversores variadores. Y bueno, vamos a ver acá un ejemplo bastante fundamental. ¿Me copian? Ya estamos de Sí, se vuelta. escucha bien. Sí. Muy bien, voy a colocarla en pantalla presentación. Ahora sí, vamos a hablar de este MIDA solar. Ya sabemos que son 7 modelos que hay. Recuerden que pueden mover motores monofásicos, trifásicos solamente en 220. Inclusive en 110 también lo puedes mover, en caso de Venezuela, porque hay una versión 210, 110. Pero básicamente es 220. Ok, fíjense, vamos a ver estos dos modelos. Estos dos modelos, pero me quiero enfatizar en uno en particular, para no... Me voy a enfatizar en este modelo, ¿sí? En este modelo. Pasa algo con mi presentación, ¿no? Algo está pasando aquí. Disculpen. Ahora sí vamos. Oye, qué raro, ¿eh? Qué raro. Está pasando algo raro con mi PPT, ¿no? Quiero enfatizarme en el modelo 207. Oye, qué raro, ¿eh? No me lo deja en el sitio que quiero. ¿Por qué? ¿Quién es experto informático acá? Hay una bueno, vamos a hablar del 205. ¿Ya? Quería hablar del 207 porque es uno de los modelos que más vendemos acá en el mercado peruano. Y es el que traemos, básicamente, porque el 207 prácticamente me abarca el 205, 203. Primero por temas de costos y por tema de que tiene un poco más de amplitud. Antes, en el año 2022, inclusive también el 2023, solamente llegaba hasta el 207. Estos tres modelos, 209, 212 y 218, son modelos nuevos del año pasado y de este año, que ya los tenemos disponibles. Pero vamos a hablar del modelo MIDA Solar 205. ¿Ok? Lo primero, ya sabemos cuáles son los cuatro datos fundamentales que hablamos. Primero, la ubicación, ¿verdad? Con la ubicación, yo puedo saber la hora solar pico y puedo tomar consideraciones de la hora solar pico para saber cuál es el mejor punto de operación de la bomba para el caudal diario. El número 2 son los temas de eh, el, el modelo de la bomba, ¿no? Los datos de la bomba, factor de servicio, el amperaje de factor de servicio y el voltaje. Supongamos que tenemos una bomba en 220, trifásico, ¿cierto? Un ejemplo. Y su amperaje es de 3 amperios en 220. ¿Ok? En nominal. ¿Sí? ¿Me siguen? 3 amperios en nominal y 220 en voltaje. Y la potencia de la bomba es de 0.75. O sea, de un HP. ¿Sí? Repito. 220 voltaje, 3 amperios en nominal y la potencia es de un HP. ¿Ok? ¿Un HP cuánto es en kilowatt? 0.65. 0.75 kilowatts. Son 750 watts. ¿Correcto? Ahora, siendo esto, obviamente
está facilito en la selección porque yo sé que no le puedo poner monofásico porque no va a arrancar la bomba, tiene que ser trifásico. La pregunta es, ¿este Mida Solar 205 estaría bien en el amperaje? Ah, bueno, el factor de servicio es 1.20, ¿ya? Esa es la otra cosa que no le dije. El factor de servicio de la bomba es 1.2 o 1.20. ¿Qué es lo primero que tengo que verificar en la selección del inversor? El amperaje, ¿cierto? ¿Correcto? Ok, entonces si tengo 3 amperios, lo multiplico por 1.20 y eso me está dando 3.6. ¿Sí? Ah, otra cosa que está a 500 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Ok, no tengo derrateo. En la próxima sesión vamos a hablar de los derrateos. Hoy no vamos a hablar de derrateo. Cuando hagamos los ejemplos básicos. Entonces significa que no tengo que hacer ningún tipo de cálculo adicional. Sé que mi amperaje factor de servicio se eleva a 3.6. Entonces perfectamente yo sé que este inversor Mida Solar 205 está bien en amperaje. Tengo 5 y la bomba me va a demandar en pleno funcionamiento 3.6. Entonces estamos bien. Eso quiere decir que el amperaje de salida del inversor tiene que ser mayor que el amperaje en factor de servicio de la bomba. Esa es la primera condición que debo cumplir con el inversor. La primera condición, que el amperaje de salida del inversor sea mayor o igual en todo caso. Siempre es bueno tener una holgura en el amperaje, porque a veces las bombas, los fabricantes dicen en su ficha, dependiendo qué tan serio sea tu fabricante, hay bombas que te dicen un factor de servicio y cuando tú las montas y mides el amperaje, es más del amperaje que te dice el factor de servicio de la ficha técnica. Entonces, si lo calculaste muy igual, hay que tener cuidado. Se recomienda no ser exactamente igual, pero mientras tengas una holgura es mucho mejor. ¿Ok? Por el tema de que cuando instale no vaya a ser que te salte el tema con el amperaje y el amperaje supera los 5 amperios. En este caso no superó los 5 amperios, llegó a 3.6, o sea que con 5 amperios cumplo la condición. Segunda condición, voltaje. Es trifásico 220, inclusive puede llegar hasta 250, o sea que 220 perfectamente lo puedo trabajar, ¿correcto? No hay ningún problema, o sea que cumple la condición de voltaje. Si esta bomba fuese monofásica, no puedo conectarla al trifásico. Tengo que conectarla al monofásico. Tendría que ver cuál sería el amperaje monofásico, ¿cierto? En este caso estamos hablando de una trifásica. Ok, segunda condición completada, el voltaje lo cumple. Está dentro del rango. Tercera condición, la potencia. La potencia tiene que ser igual o mayor. ¿Qué potencia? La potencia de la bomba tiene que ser menor o igual que la potencia del inversor. Un HP son 0.75, pero este inversor en trifásico me da 1.1, que es, ¿cuánto sería eso? 1.5 HP. Es ligeramente mayor. Por tanto, este inversor va a arrancar esa bomba perfectamente. Y la cuarta Profe, condición que no lo hemos dicho es el tema del derrateo, no hay derrateo, por tanto, esos amperajes y potencia se van a cumplir. Porque cuando hay derrateo, cambia la potencia y obviamente cambia el amperaje. Porque el comportamiento del motor de la bomba también es distinta. Y hay otra cosa más que hay que completar, el tema del rango, el rango de paneles. ¿Qué cantidad de paneles puedo colocar acá? ¿De dónde lo saco? Del rango de voltaje de entrada DC, que es la segunda columna después del modelo. Dice que va desde 90
hasta 400 voltajes DC. Ahora, un panel de 550, normalmente, en casi todos los fabricantes, tiene un voltaje de circuito abierto de 50 aproximadamente, más o menos, y tiene un voltaje de máxima potencia de 40 más o menos. ¿Sí? Yo voy a minimizar esto un poco y voy a sacar una cuenta aquí en la calculadora. ¿Sí? Ok. ¿De cuánto dije que era el voltaje de circuito abierto? 50. 50, ¿Y el de máxima potencia? 40 y 40. algo. Entonces, voy a calcular un mínimo y un máximo? ¿Sí? El primer mínimo que voy a calcular sería 90 entre el voltaje de máxima potencia, que es 40. Eso me da 2.25 paneles de 550. Le puedo colocar 2. Si le coloco 2, estoy redondeando a menos, me va a faltar potencia y no va a llegar, me va a faltar voltaje, por tanto potencia, y no va a cumplir los 90 voltios. Este inversor funciona a partir de 90 voltios. Por debajo de ese inversor se te va a alarmar, por debajo de este valor de 90 voltios, el inversor se va a alarmar y no va a arrancar la bomba, ni siquiera. Entonces yo debería redondearlo a más. Mínimo debe llevar 3 paneles. O le coloco 2 o le coloco 3, ¿cierto? Entonces el mínimo es 3. Ya calculé el mínimo. Ahora voy a calcular el máximo. ¿Cómo calculo el máximo? ¿Cuál es el máximo? Los 400 voltios. ¿Y qué debe cumplir el inversor? ¿Qué condición? Que no debe sobrepasar tu campo solar más de 400 voltios. ¿Y eso lo hago con qué? Con el voltaje de circuito abierto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando la bomba no está funcionando y le está entrando energía al inversor, el inversor va a tomar la energía de circuito abierto, es decir, cuando no está en carga, no hay carga funcionando. Entonces lo divido entre 50, que sería el máximo voltaje que puede alcanzar. Y eso me da 8. Le podría colocar 8, pero puedo tener un riesgo de que el voltaje de circuito abierto en práctica, en la instalación me dé más de 400. Si coloco 8, exactamente me va a dar 400. Y hay que tener mucho cuidado porque hay inversores que las fichas técnicas no son exactamente lo que dice la ficha técnica. Puede ser que dé un poco más y puede ser que dé un poco menos. Si da un poco más, el inversor se va a alertar. Yo recomendaría aquí un panel menos, 7 paneles, para estar seguros, que no me sobrepase. Corro ese riesgo, puede ser que no lo corra, pero si lo corro, voy a tener un panel adicional que no lo voy a poder colocar, porque el inversor se me va a alertar. Y si se alerta, se va a parar y vas a tener ese problema ahí. Entonces va entre 3 a 7 paneles. Usted le puede colocar mínimo 3, máximo 7. ¿En cuánto? En serie. Porque obviamente tiene que ser en serie porque tiene que sumar voltaje. Tiene que sumar voltaje. Dependiendo ahora de qué ubicación esté, si yo estoy en una ubicación donde hay una estacionalidad bien marcada en cuanto a la radiación solar, un criterio sería tomar el máximo campo solar. Le pongo 7 paneles. Así sea una bomba de un HP. Ese sería un criterio para poder aprovechar la máxima potencialidad solar para alcanzar lo máximo que el inversor me puede dar. ¿Sí? Ese sería el primer cálculo. Ahora, hay un cálculo que se llama cálculo de potencia general, que lo tengo que contrarrestar, lo tengo que comparar y analizar con este mínimo y este máximo del string en serie. ¿Qué ocurre? Que un HP son 750 watts, ¿cierto? Hay muchos criterios aquí en las teorías y también depende mucho de la sugerencia de tu fabricante. ¿Qué te sugiere el fabricante? En este caso, MIDA no te sugiere un voltaje recomendado. No te lo dice.
que si es más de 200 voltios o de 300 voltios, no te lo dice. Pero el cálculo de potencia sí tiene un criterio. Muchos de los fabricantes dicen que dupliques la potencia del motor para calcular el campo fotovoltaico. O sea que multiplicas estos por 2 y tienes 1500 watts. Esa es la potencia que en este criterio de 2, por un factor de 2 de seguridad, por las pérdidas, por la radiación, por esa, más que todo este tema, temperatura también es otro criterio. Si hay una zona donde hace mucho calor, eso reduce pues los voltajes del campo solar. Entonces muchos utilizan el 200%. ¿Ok? Entonces, esto lo divido entre la potencia del panel, que hemos dicho que es 550, y me dice que debería poner por lo menos 3 paneles, según el cálculo de potencia del fabricante. ¿Ok? Ahora, si tú le colocas 7, ¿se va a dañar el inversor? No. ¿Por qué? Porque estás siempre, cuando cumplas este rango de voltaje de entrada, estás dentro de la seguridad del equipo. Que le puedes colocar 3 en serie y otro paralelo de 3, también lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque el paralelo va a conservar el mismo voltaje, pero va a aumentar el campo solar. Pero para colocárselo en paralelo, es mejor colocarlos todos en serie, vas a gastar menos conectores. Entonces, colócale 6 paneles en serie. Entonces, es un criterio acá que hay que jugar con la ubicación del sistema, con la estacionalidad y también con lo que el cliente te esté pidiendo. Porque si tu cliente te dice, o el cliente dice, yo necesito que me saque la máxima cantidad de agua que pueda sacar allí. ¿Qué le vas a recomendar tú? ¿Le pones 3 o le pones 7? Lo pones a tope, ¿verdad? A tope. Dice, lánzame 7 paneles ahí. Tú le dices, mire señor, si quieres aprovechar el máximo potencial de este inversor, yo le recomiendo máximo 7 paneles en serie. Profe, Sí. en eso, bueno, un panel de 550, seguramente la corriente va a andar en 3 amperes, por ahí. Sí. Y aquí no dice la máxima corriente de entrada son 11. Ese dato no No, no interesa aparece. mucho, ¿cierto? Sí, es una consulta también que yo he hecho al fabricante. Sí, Y sí. la respuesta del fabricante me dice, inclusive hace poco un cliente estaba, pero dime cuál es el amperaje máximo que soporta el inversor en el campo fotovoltaico. Mi respuesta fue la siguiente, que ya yo lo había hecho. Y le dije, no hay limitación en amperaje. Siempre y cuando tú cumplas el string de voltaje de entrada DC, no vas a dañar el inversor. Claro, entonces en este caso podríamos colocar 14 paneles en paralelo, 2 series de 7. Sí, y debería funcionar bien. Y debería funcionar bien, ¿cierto? Pero Sí. también yo lo que considero, como todo equipo electrónico, tiene una limitación. O sea, le vas a colocar 10 paralelos. No creo. No, no, no. Primero, es una pérdida de recursos porque es que el inversor va hasta tope. No te va a dar más caudal del que el inversor de potencia puede darte. Entonces, ponerle 10 string es una locura, está sumamente hiperdimensionado. ¿Ok? Con 7 paneles este inversor puede funcionar perfectamente. Además que lo contrarrestamos o lo comparamos con el cálculo de potencia máxima. Inclusive con 200% del campo, me da 3 paneles. Recuerda que la bomba es de un HP. Sí. La bomba es de No, un pero HP. Un HP yo son estaba 750 pensando watts. Y yo le estoy colocando 1500 watts en este primer cálculo. claro, estaba Entonces, pensando en que con poner más 7 paneles. está más que suficiente. Entonces, yo siempre les digo, lo que yo siempre también hago y lo que le explico a mis clientes instaladores es que compare siempre el cálculo de potencia. Además que el cálculo de potencia te va a permitir saber si tienes que colocarle más string. Porque si el primer string no te acerca ni lo más mínimo al cálculo de potencia, entonces tienes que ponerle más string.
otro paralelo. Tantos paralelos sean necesarios de acuerdo al cálculo de potencia. A mí el cálculo de potencia me da 3 paneles. 2.7, 3 paneles. Si lo coloco 7 en serie, estoy dentro del rango, ¿va a funcionar bien? Sí, va a funcionar bien. Y recuerda que es una bomba de 0.75 kilowatts. Entonces, esto es lo que hay que hacer para ello. Vamos a ver este caso. Yo voy a poner uno más alto porque quiero sacar un ejemplo. Voy a colocar este de 30 HP. ¿Sí? Ok, vamos con el mismo ejemplo. Vamos a suponer que el amperaje cumple, que el voltaje cumple y que la potencia cumple. Y aquí sí debo mencionar algo bien importante, que este inversor sí te dice el voltaje recomendado y tiene un mayor. El modelo 212 te dice mayor a 320 y el resto de los modelos mayor que 550. Esto es para el cálculo del string, el primer string, que es la serie de paneles. El string es serie de paneles. Cuerdas se llaman paralelos, tantas cuerdas, ¿no? O paralelos. Supongamos que cumple con voltaje, con amperaje, voltaje y potencia. Ahora me voy con la cantidad de paneles. Vamos a usar el mismo panel de 550, que tiene 50 de voltaje de circuito abierto y 40 de máxima potencia. 22 kilowatts serían 22.000 watts. Lo divido entre 550 y me dice que debo colocar 40 paneles en el cálculo de potencia. ¿Sí? 40 paneles. Pero vamos a calcular el mínimo del string y el máximo del string que debe llevar este inversor. El mínimo es 320. Entonces divido 320 entre ¿cuánto? Entre 40, entre voltaje de máxima potencia. Me da 8. Ya con 8 yo puedo arrancar. Tengo los 320. Y el máximo sería 850 entre 50, que es el voltaje de circuito abierto. Me da 17. Yo no me atrevería a colocar 17. Yo siempre me voy un panel abajo. Por seguridad. Ese es mi criterio. Ya está a su consideración usar el criterio que estoy usando o arriesgarse que la cantidad de paneles sobrepase los 850. Yo me voy a Yo 16. también ocupo ese criterio, profe, y ahí sería más conservador quizás con ese VOC, porque acá en Chile es mucho más frío, he tenido temperaturas de menos Es 2 grados correcto. Celsius, colocaría 15 quizás, Y el VOC sube. y el VOC sube. Entonces, Entonces hay que tener cuidado. Eso es muy importante, ese sí, comentario que dice Rodrigo. Eso la pasa mucho temperatura, con la temperatura. sí, Si por la las temperatura correcciones, no es tan fuerte, hace buena claro, radiación, pero la temperatura es baja, como pasa, por ejemplo, aquí en Puno y en Arequipa en la temporada de invierno y en las noches, algunas noches de algunas temporadas, algunos meses, la temperatura baja casi, ¿qué te digo? 4 grados. Claro, en la noche, en el día no tanto. Pero hay, claro, en Puno, por ejemplo, sí está de día y tienes temperaturas bajas. Hay que tener cuidado. Ok, claro, yo vamos. acá, si estuviera acá en Chile, ahí coloco 15 paneles. ¿Ves? Ahí está, es un buen Sí. criterio. Yo colocaría aquí 16 si estuviese en Puno. O en Arequipa, en zonas donde hay bastante calor. Entonces que. Y en frío, no, en Puno colocaría menos. Yo colocaría 15 también. Para asegurarme que no vaya a sobrepasar los 850. Ya cumplí eso. Yo voy a utilizar 16 para este ejemplo, ¿ya? Yo sé que yo con 16 voy hasta el tope. Pero como tengo que colocar 40, ¿cuántas cuerdas debo colocar entonces? Ah, bueno, el cálculo es sencillo. Divido los 40. Ah, esperen un segundo. Hice un mal cálculo. Dije 22.000. Me faltó el factor de seguridad. Ojo. Necesito más de 40. Voy a multiplicarlo por 1 por 2. El mismo. Voy a utilizar ese criterio del 200%. ¿Ya? Usted puede utilizar 1.5 ahí. Naste en una oportunidad me dice, con 1.5 vas bien, pero si le puedes colocar 2,
vete con 2. Eso depende mucho también el presupuesto del cliente. Yo voy a utilizar el 200%. Ahí tengo 44.000 entre 550. Son 80 paneles, ¿ya? 80, ya decía 40. Eso es 30 HP, ¿eh? 30 HP. 80 paneles. Esos 80 paneles, lo voy a dividir entre 16. Y me dice que puedo colocar 5 strings, 5 cuerdas. Cada string de 16 paneles. Con eso ya tendría cubierto el 200% de ese inversor. ¿Sí se ve? Un string, perdón, 5 cuerdas o 5 paralelos de 16 paneles de string. Cada string 16 paneles en serie. Ahí están los 80 paneles. ¿De qué tanto depende ese factor de 200, 100, 150%? 100 no puede ser porque es el mismo, lo multiplicas por el mismo, no puedes colocar la misma potencia. O sea, siempre la potencia del campo solar es mayor que la potencia del motor. Un 30%, un 50%. Los chinos siempre colocan el 200 hasta 300%, he visto en algunos equipos, en algunas marcas. Yo uso 1.8 o 2. Depende un poco. Y siempre le puedo decir al cliente, mira, estoy haciendo el dimensionamiento siendo conservador, pero puedes aumentarle más potencia si quieres colocarle otro string. Si le vas a colocar y quieres ver un poco más, le aumentas un string más. Lo importante es asegurar que el presupuesto entre dentro del cliente o el cliente tenga la necesidad de comenzar con algo y después colocarle un string adicional. Recuerda que cada panel es estructura, es instalación, es cable. Bueno, más que cable, estructura, que es lo más caro en comparación al cable. ¿Sí? Entonces, ese es el cálculo que se hace con esto. Es muy sencillo el cálculo. Espero que esta clase sí le pueda servir. De todas formas, en la sesión que viene, vamos a hacer unos cálculos con temas reales. Profe, ¿Sí? solo por curiosidad, si ya tengo los 30 HP, cuadro con la del 22, pero si dijera, pucha, me quiero ir a la segura, voy a tirarme el modelo mayor, no hay ningún problema, ¿cierto? ¿Con cuánto? Por ejemplo, supongamos el cálculo de usted el Vasco el 448 Ajá. y está la bomba de 22 kilowatts justo. Podría ser alguna, digamos, ¿sabes qué? Yo me voy a tirar con el modelo el 465 porque el Sí lo 428 puedes está súper. hacer. No pasa nada, No ¿cierto? pasa nada. Claro, es un poco más Y el caro, seguramente. cálculo que tienes que hacer es con la potencia del motor, no con la potencia del inversor. Porque la potencia del inversor cobertura la potencia del motor. Pero a ti te interesa es cubrir que la potencia del campo solar cubra la potencia del motor y no la potencia del inversor. Claro, pero no significa que estaría más tranquilo, nada, es porque... Sí, mira, cuando veamos el derrateo en la sesión que viene, vamos a ver Ah, que si la bomba es de 30 HP, pero hay derrateo, hay pérdidas por altura sobre el nivel del mar, normalmente ocurre que debes escoger un modelo siguiente ya o vale. hasta 2 modelos. Gracias, profe. Eso puede ocurrir. Muchas personas, son criterios, Rodrigo, a tu orden. O sea, hay criterios donde, mira, me quiero ir por lo seguro, yo te voy a recomendar esta es mi recomendación. A veces no le dice nada al cliente, dice, mira, vete con el 465. Si el cliente sabe algo de eléctrica, oye, pero ¿por qué has escogido una potencia mayor que el de la bomba? Tú tienes que argumentarlo, ¿sí o no? Sí. La Sí, a mí gente me tiene que gusta tener también el cuidado cuando criterio hagas de... eso porque hay clientes que sí saben. Sí, yo también me gusta el criterio de uno mayor cuando estoy justo, cuando, por ejemplo, si una Sí, bombita de 20 kilowatts, obviamente con el 448 estaría bien. sí, Pues si estoy mira, justo en los 22, no sé por qué voy a estudiar eso, pero es naste, como... sí, eso lo puedes hacer, ¿sabes cuándo también? Y lo puedes argumentar. Suponte que estamos acá, ¿no? Y Sí, justamente te dio 48.
Y el motor es Ah, nuevo, nunca lo sí, has también, pues nosotros instalado, no sabes si sí, esos 48 y te dio justito, porque a veces haces el cálculo y justamente te da el límite del variador. Tú dices, mira, por seguridad me voy al siguiente, porque claro. tú nunca has instalado esa bomba. Ahora, si la bomba ya está instalada, lo primero que tú tienes que hacer, mira, mídele el voltaje, mídele el amperaje. Hay bombas que por el tiempo sube el factor de servicio. ¿Por qué Sí, pues, sube? Porque se está desgastando el motor, requiere más. Cuando el motor empieza a recalentarse, bueno, el motor se va a recalentar. Para empezar, el motor se va a recalentar, se va a calentar, pues, ¿no? No sobrecalentar. Se va a recalentar, se va a calentar. Y con el tiempo va perdiendo aislamiento. ¿Y qué pasa cuando pierde aislamiento? voy a tener mayor voltaje, mayor amperaje Vas también a ahí. tener mayor amperaje. Entonces ese es otro criterio que tú le puedes decir, mira, lo que pasa es que mi inversor es justamente el amperaje de factor de servicio de tu bomba. Tú nunca la has colocado, no sabemos si el amperaje que dice el fabricante es exactamente lo que dice la ficha. Uno. Y dos, que el inversor que te estoy recomendando te va a dar mayor durabilidad en uso de tu bomba hasta que la acabes, porque el amperaje de esa bomba va a subir a medida que se va desgastando el motor, porque el motor tiene una vida útil y el amperaje sube. Entonces, bajo esos dos criterios, tú le dices, no, mira, te recomiendo este, porque tengo mayor, tengo 65 y tengo 48. Si tu amperaje subes 5 amperios más, porque ¿qué pasa cuando sube el amperaje? Que el inversor se va a alertar. Y se va a alertar, se va a alertar y se va a parar, se va a parar, se va a parar. Así me pasó justamente hace poco con una bomba de 2 HP, un pozo, de pozo profundo, y el cliente tiene problemas con su agua, pues. Su agua es un poco dura y también un poco eh, arena mucho su pozo. Las bombas no le duran más de 4 meses. No le duran más de 4 meses. Y es porque arena mucho su pozo. Y el inversor trabajó 4 meses perfecto. Y estaba en el límite. Ese motor daba 7.2 según la ficha técnica en factor de servicio. Y el máximo del inversor, el 207, es 7.5. Oh, está al límite, profe. Estaba en el límite. Yo le recomendé ese, pero no contábamos con el tema de que su pozo jodía tanto, pues. Entonces, bueno, ya fue, pues. Yo le dije, mira, la única forma de solucionarlo es que le cambies el inversor. Pero es su bomba la que está dando problemas, porque trabajó 4 meses perfecto. Sí, claro. Entonces, es Gracias, mejor profe. afinar el criterio, en vez de recomendarle el 207, le recomiendo el 209. ¿Por qué? Porque sé que mi amperaje está a 9.5 y me voy con seguridad. Pero eso obviamente el modelo 209 es más caro que el 207 en costos. Es tiene más costo que el 207. Entonces, Claro, pero eso está más tranquilo usted, po. es correcto. Entonces, No, no esos lo vaya, criterios son importantes de considerar. no lo va a estar llamando los 4 meses el cliente. Exactamente. Muy bien. Bien, sigamos acá. Aquí no sé qué me ha pasado. Que se me muere la lámina esta. Ok, vamos a configuración. No voy a hablar toda la configuración porque no estamos sobre el tiempo. Lo vamos a continuar en la siguiente clase, el tema de configuración, pero vamos a introducir. Le voy a recomendar ese tutorial que está allí. De hecho, yo lo hice. ¿Ok? Para la empresa en la cual yo trabajo, acá en Perú. Y de todas formas, igual le voy a pasar la lámina para que ustedes la tengan y puedan ir a la aplicación. ¿Sí? En un YouTube. Ok. Quiero ir primero con esto. La configuración se puede hacer a través de un aplicativo que se llama Nasdaq Now, que lo descargas ya sea por iPhone o por Android perfectamente sin ningún costo adicional. Ya está incluido en el costo del equipo. No tienes que pagar ningún tipo de
suscripción, ningún tipo de mensualidad, de anualidad, porque ya está incluido. Es un software que ya, una vez que tengas el equipo, le puedes dar el uso el tiempo que tú quieras. Es más, una mejora que hizo Nasdaq es que el aplicativo eso se llama, a ver, ¿cómo que se llama? Se me dio el nombre de esto, que se actualiza automáticamente. A ver si Simón sabe. Plugin. Tienen un plugin, creo, si más no me equivoco. El plugin permite actualizar la versión del software de forma automática. Así que no tienes que estar en ese tema. Entonces, ¿qué tiene el aplicativo? Una vez que tú enciendes el equipo, ya tiene energía fotovoltaica, ya encendió el equipo, o lo conectas con la red, encendió el equipo. Si es el MIDA se conecta automáticamente. Una vez que tú entres en el equipo, en el aplicativo, te registres, te va a pedir un correo, te registras de forma gratuita con un correo y entras entonces a lo que es el monitor, ¿no? En el monitor, déjame un segundo acá. En el monitor vas a ver allí todo lo que es los datos que el equipo tiene. Amperaje, voltaje, presión, todos los parámetros vas a ver allí. Lo que estén funcionando en ese momento, lo que puede medir el equipo. En programación vas a hacer la programación o la configuración donde introduces los parámetros. Más adelante vamos a ver qué parámetros son los fundamentales. En archivo puedes guardar archivo, enviar, guardas también la configuración del equipo. En remoto es para poder conectarte de manera remota al equipo usando un ID. Yo puedo estar, suponte que Rodrigo está allá. Vamos a poner otro ejemplo, Manuel. Manuel, tú estás allá en Venezuela, ¿correcto? Y instalaste un equipo, un MIDA o un Vasco solar. Tienes un problema y no sabes exactamente o no estás muy familiarizado con la configuración del equipo y me dice, José, tengo este. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Qué podemos hacer? Yo me puedo conectar vía remota a través de vía Bluetooth. Si tú te introduces en este campo y te va a lanzar un ID. Ese ID me lo das y desde aquí, desde Perú, yo entro también al aplicativo y con el ID yo me puedo conectar con el equipo y puedo ver tus parámetros y puedo hacer arranque y parada. Pero eso sí, tú estás ahí en el punto. Ese equipo que tú tienes ahí, tu equipo telefónico, actúa como un módem. ¿Ya? Importante, ¿verdad? Esto es vital porque si tú estás en un sitio que es remoto, que te lleva, no sé, 5 horas para llegar a ese punto porque es aislado, tú le puedes decir a tu cliente, obviamente tú tienes que haberle explicado esto a tu cliente, de cómo conectarse. Además, se lo tienes que explicar para que él se conecte al teléfono, vea los parámetros, ¿no? Arranque y pare con el Bluetooth. Y tú le dices a tu cliente que se conecte, que te dé la ID telefónica y tú te puedes meter en el equipo y ver qué está pasando. Quizás puedas dar con la solución vía remota. O puede ser que ya identifiques el problema vía remota. Esto tiene que ver con servicio técnico. Ayuda mucho a la parte de servicio técnico. Los manuales, aquí vas a poder ver todos los manuales, las guías y puedes también guardar proyectos ahí en el mismo equipo. O sea, le pones un nombre, le pones foto y lo guardas. Con esto puedes hacer con el aplicativo. Así luce el aplicativo. Tiene una pantalla, el monitor, donde puedes ver los parámetros. Aquí se muestra, por ejemplo, el valor de presión, el actual y el que está seteado, el máximo y el que está midiendo, ¿no? La frecuencia, el voltaje bus de DC de los paneles, la corriente del motor, el factor de potencia del motor, la potencia del motor, la temperatura del equipo. Cosas como esta la puedes ver, inclusive la puedes ver gráficamente. Esto es bien amigable, bien sencillo, ¿ok?
Es bien, bien práctico. Muy pocos inversores tienen este tipo de tecnología. Entonces, ¿qué podemos hacer? Monitorear los parámetros de operación, ampliar, es una pantalla colorida, ¿ok? Lo puedes ver en una tablet o un smartphone. En la laptop, no. Smartphone o tablet. Puedes ver las estadísticas de consumo energético, puedes revisar el historial de alarmas, porque si hay una alarma te va a mostrar la alarma y qué tipo de alarma es, qué número se busca en el manual y se avanza con eso. Puedes identificar la falla, las posibles soluciones. Puedes programar, que es configurar, archivar, copiar dispositivos, inclusive pasarlo o compartir las programaciones con otros usuarios. Puedes pasar tus reportes, tus imágenes, enviarlas por mail, en fin. Puedes controlar, operar y operar de manera remota, ya sea vía Wi-Fi o GSM, si tienes la tarjeta de conexión Wi-Fi o GSM, que es la placa, una plaquita electrónica que se coloca con el dispositivo, que se coloca dentro del equipo, se arma, se instala. Hay un manual para eso. Quizás en la próxima clase le podemos dar un vistazo. Y también lo puedes hacer por el Bluetooth. ¿Ok? Es un servicio, como te digo, gratuito. Y hay un portal que se llama, o un sitio que se llama remo.naste.eu, que lo vamos a ver en un momento. Que vamos para ver para ustedes, para que ustedes sepan para qué sirve. Y bueno, puedes entonces promocionar tu trabajo porque tienes un apartado donde es el Word, donde puedes guardar las fotos y todo esto de una manera muy amigable, ¿no? Y esto es el Remo. El Remo, con la tarjeta, puedes hacer dos tipos de conexiones. Esta que vemos aquí en la línea verde es con un teléfono que está ubicado dentro del equipo, ¿sí? O sea, está cerca del equipo, o donde dé la cobertura del Bluetooth. Con eso te puedes conectar en cualquier parte del mundo utilizando el teléfono como un módem. O el portal Remo, si tiene la tarjeta IoT, sin necesidad del teléfono, te conectas directamente al equipo. Siempre que haya internet en el equipo y tú obviamente tengas internet. Si estas condiciones se cumplen, tú te puedes conectar al equipo sin necesidad del teléfono que esté cerca y conectarlo al Bluetooth sin el ID. ¿Ok? Entonces es algo bastante útil. Servicio postventa, servicio técnico. Importantísimo. Aquí está el tema del remoto, del ID que les comentaba. Te da un ID de forma automática. Tú dices control remoto device, que es el equipo con control remoto, y ya te conectas vía Bluetooth. Y bueno, puedes poner en diferentes idiomas, etcétera, etcétera. Ok, vamos a dejarlo hasta acá. En la próxima clase vamos a ver un poco los manuales, que sí nos llevará un poco más de tiempo, no quiero quitarle más tiempo. Pero lo que quiero decirles es que por lo menos los inversores vamos a ver en los manuales que por lo menos hay 90 parámetros. ¿Tienes que configurar los 90 parámetros? No. Con pocos parámetros, 6, 7 parámetros, ya tienes configurado el inversor en modo solar. Es más, los inversores Mida Solar y Vasco Solar ya vienen configurados para que trabajen en modo bombeo solar. La mayoría de los parámetros ya están configurados. Tú tienes que solamente ponerles unos cuantos parámetros, eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ok? Cuando revisemos un poco los parámetros, ¿sí? En esta clase me extendí un poco más, pero también sé que tengo tiempo para la próxima sesión de ver un poco los manuales y ver estos parámetros que hay que cambiar, pero lo vamos a ver viendo el manual de cada equipo, que son similares. Es más, la configuración o programación del MIDA es exactamente igual que el Vasco. Parámetros más si tienes combo, por ejemplo, o tienes filtro, tienes que configurarle ciertos parámetros adicionales. Pero básicamente son 6, 7 parámetros fundamentales que van sí o sí. Si tienes filtro, si tienes combo, ya tienes que darle un par de parámetros más. No pasarían más de 10 parámetros.
pero es sumamente sencillo la configuración. Muy amigable en comparación con otros. Y déjame decirte que he visto otras marcas que es una complicación el tema de la configuración. Es casi que programación. Bueno, no tanto, estoy exagerando. Pero es muy, muy tedioso. No es amigable, nada. Tienes que leerte, no sé, 100, 120 páginas para poder entender el equipo. Ya tú te lees aquí 10 páginas y ya sabes configurar el equipo. Suficiente, ¿vale? Esos son los números de páginas que tiene la parte de configuración. Unas 10 páginas. No más de ahí. Con eso ya tú puedes configurar perfectamente y puedes dar marcha al equipo. ¿Sí? Bien, vamos a darlo hasta acá por ahora. ¿Ok? En la tarea número 5, sí. En la tarea 5 sí vamos a ver un poco los parámetros, los manuales y vamos a hacer algunos ejemplos para que ustedes puedan fijar bien el tema del cálculo, ¿no? Una ficha de un panel, con un caso real. Si ustedes tienen algún caso, tráiganlo, ¿ok? Tráiganlo acá y lo trabajamos, ¿sí? Profe, Un cliente, lo podemos hacer, ¿le puedo hacer una consulta? ¿sí? ¿Cómo? O sea, son dos consultas. La primera sería con la aplicación, se supone que puede controlar más inversores. Indistinto que sea Mida o Vasco, podría tenerlos todos en su. ¿Y cómo lo conecta? ¿Y con el número de serie o con un código especial? ¿Cómo lo No, vincula? sí, está bien esa consulta. Automáticamente cuando tú enciendes el aplicativo, perdón, accedes al aplicativo, tú le das buscar equipos. Ah, Una ahí parte queda dice vinculado. buscar equipos Ya. y te van a aparecer todos los equipos que tengan alimentación y que estén activados con el Bluetooth. Por ejemplo, en el Vasco, normalmente ya viene con el Bluetooth activado. Pero por si acaso, bueno, puede ser que no lo hayan activado, la programación no esté estándar, aunque es difícil, siempre está estándar que ya viene configurado de fábrica así, y ya viene configurado con el Bluetooth activado en el caso del Vasco. Si el Bluetooth es un parámetro, de hecho el Bluetooth es un parámetro de los 90, es un parámetro que se llama BTL. BTL, si está en on, el equipo se puede conectar vía Bluetooth. Si no está en on, no se te va a conectar. Ya. Tú intentas encender el equipo. Tienes un MIDI y tienes un Vasco, por ejemplo, ya con energía. Si entras en el aplicativo, accedes al aplicativo, van a aparecerte y le das buscar el dispositivo, te van a aparecer los dos equipos que están allí Ah, conectados. perfecto. Y lo otro, Y profe, tú vas entrando a cada equipo, tú le das clic a ese equipo, le das el táctil, pum, entras al equipo y ahí vas a poder configurar todo lo del equipo. Si es combo y, solar, hay una opción de copiar los parámetros y automáticamente, si son 8 bombas, suponte que tengas 8 bombas, todos los parámetros se transfieren de forma automática a los 8. No tienes que configurar equipo por equipo. perfecto. Profe, y ahí también se le puede conectar un medidor o contador volumétrico con emisión Claro, de pulso, debería ser, claro. Lo y pueden, puedo registrar eso, me entregaría en el MIDI y en el Vasco. tienes 4 entradas por cada equipo Ya. para colocar 4 sensores. Temperatura, caudal, presión. ¿Qué otra cosa? Caudal, presión, temperatura. Son los más básicos, los que más ocurren, ¿no? Más que todo ocurre por presión. Porque Claro, por el control de estanque. por los sistemas de presión constante y velocidad variable. Por el Claro, tanque, mira, lo que tú puedes hacer es que tú lo pongas a presión constante porque tú quieres que exactamente se cumpla esa presión. Pero es que en definitiva se va a cumplir porque realmente no lo necesitas. A menos que tú quieras cambiar la presión. Tengas un caso donde tu cliente, mira, yo quiero poner un poco más de caudal o un poco menos de caudal. ¿Cómo juegas con la presión? claro.
Entonces ahí el transmisor es importante porque tú puedes controlar la presión de dos maneras, de forma hidráulica o de forma eléctrica. La forma hidráulica es a través de la compuerta, esas famosas Sí. compuertas. Ese es un control de presión manual, hidráulico. Cierra la compuerta, al cerrar la compuerta, ¿qué pasa? Indujo pérdida de carga. Disminuyes el diámetro del paso del fluido. ¿Y qué va a ocurrir? Que va a aumentar la presión. Porque a menor diámetro, mayor presión. Claro. Cambia la presión, disminuyes caudal. Y Porque eso eso lo lo ves en puedo la curva de la registrar. bomba. Viendo la curva vas a ver, mira, está esta presión, este es el caudal que debería dar. Y, ¿Cómo y puedes lo, verificar la presión? Pones un manómetro. sí, sí. Esa es una, Y pero eso, te digo esto otro. En el Mida Solar, el nuevo, tiene una pantallita que te indica la presión. perfecto. Y eso El tiene que nuevo ser con un modelo. transmisor. Y eso En el lo nuevo tiene que hacer modelo con que viene ahora, que viene con una pantallita al exterior, puedes ver dos parámetros, presión y frecuencia, y para controlar la presión debería ser, bueno, no la hidráulica, digamos la otra, con un transmisor. con un transmisor. No hay otra Y manera. ahí, y ahí ¿cómo? Eso nos va a enseñar cómo se puede regular Hay otra manera de hacerlo, por presostato, con un presostato. con un presostato, ya. ¿Y eso lo va a mover, profe? ¿Nos podrá orientar un poquito? Porque son casos más de prácticos o de... Sí, más práctico. Lo vamos a ver, voy a hablar de un caso de un presostato en la próxima clase. Ya. Y al conectar un contador con emisión de pulso, pudiese yo, si tuviera también la tarjeta GSM, pudiese registrar el volumen que se está bombeando. Claro. Inclusive Mm. puedes colocarle un sensor de volumen. Hay sensores de volumen Y me evito el contador, digamos. también. Te evitas el contador. Hay sensores de volumen, volumétricos. Eso no lo. El de ¿Sí? presión lo ubico algo, pero el Hay volumétricos, volumétrico, hay sensores de presión volumétricos y también hay sensores de, ¿cómo se llama esto? A ver, temperatura, dijo, ¿te parece, no? está el presostato, que lo puedes hacer con el presostato, y el de control de tiempo, le puedes colocar un interruptor horario. También, Ujú. Tengo un caso ahorita que aplicamos ahora en Piura, con un pozo de estos que son petroleros. ¿ya? Instalamos un vasco, un 412, a un motor asincrónico, no para bombear agua, sino para bombear petróleo. Y lo programó para un cierto Le horario. colocamos un interruptor horario, mi cliente instalador le colocó un interruptor horario, esa solución lo vi con Matías, y le colocamos un interruptor horario y controla el arranque en una hora y la parada en otra hora. El cliente necesitaba hacer ese control. Y eso lo conecta a las entradas. Sí, en la entrada como si fueses a conectar el automático de nivel, en la misma Y, entrada del eso, automático de nivel. ¿y usted podría dejar en el grupo por ahí alguna ficha técnica de esos sensores? No, está Para- confidencial, porque el cliente es del Ah, Estado, es una información ya, confidencial. No tengo ya. los detalles exactos, pero sí lo puedo ilustrar acá parte de eso. De hecho, lo puedo preparar No, para. no, me refería no la solución, sino que una ficha técnica de un transmisor, una ficha técnica de un Sí, sí, sensor de tengo ficha técnica del transmisor, de un transmisor. caudal y Tengo la de... ficha técnica del interruptor horario, que es un interruptor horario corriente. Y lo puedes ver dónde conectarlo. Lo que hay que saber es dónde conectarlo en las entradas son las entradas IN1, IN1 y 0 de los variadores. ¿Usted no le ha pasado, profe? Bueno, para no alargar mucho. Yo conozco el Vasco, he visto Vasco y Mida, pero esas entradas son tan chiquititas, Sí, son chiquitas. muy chiquitas que uno tiene que colocar un cable tan... Y de repente es Oye, muy incómodo. lo que pasa es que tienes que acordarte que NASTE va a la nanotecnología. Ah, sí, No vale, estoy bromeando. Sí, son pequeñas, yo también las he visto, pucha, tienes que tener, no, si tienes algo de problemas de vista, tienes que tener tu lente ahí para que, sí. pucha, tienes que usar tus desarmadores bien finos, ¿no?
Sí, y en los campos ahí como, puta, le encargo si puede dejar algunas fichitas técnicas, no la solución, fichas técnicas para pasar que transmisor, yo le digo transductores, se los conozco, pero el de caudal no lo he visto y me parece súper interesante porque podría registrar, Sí. Mira, no, registrar los yo caudales. no, todavía no tengo ningún cliente que haya instalado un caudalímetro, pero sí se puede hacer, obviamente. Claro, Se puede hacer porque no, simplemente son también entradas y salidas en las señales, y eso no hay tiene que complejidad. configurarlo, ¿cierto? Los transmisores los conecta y se configuran para las Cuando tú presiones conectas el transmisor de presión, simplemente lo conectas en la entrada, creo que es, a ver, 1AB, como que es, algo así. Ahí te lo ¿ya? dice el manual. Y lo único tiene dos nada más, positivo, dos cables que van en el puerto positivo, si tu transmisor es de 10 voltios o de 15, ahí va un cable y el otro cable va, creo que es IAB, algo así. No es el mismo, no es la misma entrada Ya. de presión. Es otro puerto. Lo conectas allí y por configuración tú pones el valor de presión seteado. Lo seteas. Ah, con la ayuda del manómetro, para ir regulando. No, tú lo haces como ya tú tienes el control y tienes el sensor, tú le pones la presión que necesita el sistema o la presión que tú quieres que llegue el sistema y automáticamente el inversor te va a poner esa presión. Ah, fantástico. Automáticamente el inversor traduce esa entrada y va a controlar la velocidad de frecuencia o la velocidad de rotación, mejor dicho, la frecuencia, a través con obviamente de su rotación a través de la frecuencia y te va a colocar exactamente la presión que tú estás seteando. Sí, yo estuve viendo las fichas del Sí, sí. Vasco y hay un punto que me pareció súper interesante que puedo regular dos puntos operacionales. Entonces, sirve para riego, yo trabajo en riego, para regar por aspersión, que riego, no sé, 3 4 bares, y Sí. riego por goteo a menos bares. Entonces podía Ujú, regular dos. Me imagino que ahí necesito dos transmisores ujú. y configurar cada uno. Y puedes configurar también diferencias de temperatura. Mire, Inclusive temperatura o diferencial de temperatura. Eso lo ah, vamos a ver pero cuando veamos los parámetros un poco. Yo lo voy a mostrar en la próxima ya, sesión. vale, profe, muchas gracias. Vale, a tu orden. Bueno, chicos, vamos a tomar una foto. Ya nos pasamos de la hora, más bien, disculpen. Pues estuvo muy interesante la clase de hoy día. A ver, vamos a poner un poquito las cámaras para tomarnos una fotografía, como de costumbre. ¿Qué les pareció la sesión de hoy? Muy buena, profe. Gracias. Genial. Excelente, Estamos profe, para fantástico. servirle. Aquí estamos dice, al pie de cañón para avanzar con esta área que es bien interesante, también lucrativa. Eso también es muy atractivo. Es muy lucrativa, se está cada día más. Es impresionante la cantidad de clientes que se están pasando a solar porque están usando muy bien un grupo electrógeno, una planta, no tienen electricidad por ningún lado, sale más costoso colocar las redes, colocar una subestación, etcétera, etcétera. Y ya listo, con solar tú tienes una solución así, rápida. Y estos sistemas no usan baterías. Nosotros desde Nastec y desde la experiencia que tengo con Nastec y la experiencia también que tengo en el campo, ya varios años, simplemente el uso de baterías encarece muchísimo el sistema, para empezar, número uno. Y si tú puedes, más bien, capturar todo el agua o almacenar el agua, que ese es el concepto de almacenamiento de agua, no almacenamiento de energía, siempre y cuando se pueda, porque a veces no se puede, puedes almacenar agua, sale más barato almacenar agua que almacenar energía, por el tema de las baterías. Las baterías, aunque han bajado bastante, igual que los paneles, pero no tanto como los paneles son los que han bajado más, los inversores han bajado bastante también. Los costos de los sistemas fotovoltaicos han bajado, pero las baterías, a pesar de que han bajado, no han bajado en el mismo histórico de precios que los paneles. Siguen estando caras y bueno, encarece muchísimo el sistema. Entonces eso aumenta la inversión y bueno, hay clientes.
Hay clientes que lo necesitan y lo quieren pagar y lo necesitan y lo van a pagar. Y tú dices, si tienes la solución, sí tengo la solución. Podemos almacenar, ya vieron la función extra potencia. Lo podemos hacer con un Vasco y con un inversor cargador. Perfectamente. Sin ningún problema. Entonces es una solución. Ya sea para el que quiere baterías, las necesita sí o sí, o simplemente tú le das la recomendación, ¿sabes qué? Vamos a almacenar agua, tienes la capacidad de hacerlo,